Bueno, buenos días. Ya, denme un segundito y me acomodo. Bueno, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá una vez más. Este es un espacio que Él nos da para reunirnos pues como damas, donde nos enseña muchas cosas prácticas para nuestra vida y que bueno, que finalmente nos benefician. Entonces, gracias a Dios porque podemos estar aquí compartiendo y aprendiendo una vez más pues de la palabra de Dios. Y bueno, si recuerdan, pues a la fecha hemos estado estudiando lo que es el Sermón del Monte. Esto consiste pues en los capítulos 5 y 7 del libro de Mateo. Y bueno, con el versículo que vamos a ver el día de hoy, que es ya en la mitad del capítulo 7, estamos entrando ya en la recta final de nuestro sermón. Y la enseñanza de hoy pues es básicamente como un cierre de todo lo que hemos aprendido hasta la fecha. ¿Ustedes recuerdan más o menos hace cuánto comenzamos con el Sermón del Monte? Año y medio, sí, en febrero de 2022. Y bueno, a la fecha han sido casi 50 enseñanzas las que hemos recibido. Y bueno, lo menciono porque nosotras somos siempre responsables de vivir lo que Dios nos va enseñando. Así que bueno, hoy somos responsables de esas 50 enseñanzas. Y uno puede decir, bueno, uy, demasiado, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser yo para cumplir con todo esto? Bueno, precisamente el versículo de hoy es muy especial. Se llama la regla de oro y es un versículo con el cual Jesús resume en una sola frase la forma en la que precisamente podemos poner en práctica todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Lo encontramos en Mateo 7:12. Entonces, vamos por favor pues a nuestras Biblias. El libro de Mateo, el primero en el Nuevo Testamento. Capítulo 7, versículo 12. El versículo dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces vamos a orar y comenzamos. Bueno, Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, por habernos traído con bien. También por la disposición que pones en cada una de las damas que está aquí para venir a aprender de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que seas tú, por favor, a través de mí, que tú me uses, que me permitas ser fiel en transmitir lo que ya me has enseñado, porque sé que lo quieres, obviamente, enseñar a cada una de las personas que está acá. Usa tu palabra, Señor, para animarnos en lo que vayamos bien, para corregir lo que haga falta. Y bueno, de verdad, para que hayan cambios en nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotras en este tiempo, permítenos tener la concentración, la tranquilidad, la disposición para escucharte. Y bueno, gracias por escucharnos, por estar siempre ahí atento a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, el título de nuestra enseñanza de hoy, el propósito primero. El propósito de la enseñanza es, bueno, entender que es voluntad y mandato directo de Dios, dar el mejor trato a los demás, porque Él ya nos dio las herramientas necesarias para hacerlo y por ende quiere que seamos activas en esto, actuando desde un corazón correcto y motivadas por nuestro amor y nuestra fe en Él. Entonces el título de nuestra enseñanza es Trata a los otros como quieres ser tratada. Vamos a ver 3 puntos. El primero, pues hacerlo porque ya aprendimos cómo. El segundo, hacerlo porque Jesús nos da una clave que nos impulsa. Y el tercero es hacerlo porque al vivir esto vamos a estar, o van a estar sucediendo 2 cosas. Cada punto tiene A y B, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, nuestro primer punto nos dice, trata a los otros como quieres ser tratada, porque ya aprendimos cómo. Entonces, el versículo empieza diciendo, así que. Esta partícula nos quiere decir, o
significa por lo tanto, en consecuencia, o siendo así estas cosas. Entonces, este versículo es una conclusión de lo que se viene diciendo anteriormente. ¿Y qué fue lo que vimos anteriormente? Pues todo el Sermón del Monte, ¿sí? Si ustedes se fijan en la Biblia, este es un tema aparte del que vimos la vez pasada, que era la oración. Y si se fijan también en los temas que nos hace falta por ver en el sermón, la temática ya es diferente, cambia a lo que ya veníamos viendo hasta ahora. Por esto este versículo cierra todo lo que veíamos viendo en el sermón. Y aparte pues de todas las enseñanzas del sermón, también a través de ellas vimos una verdad fundamental que Jesús transmitió. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es qué vimos nosotras a través del sermón. Acá van a ver pues 2 diapositivas que nos van a estar recordando todas las enseñanzas que vimos. No las voy a mencionar por tiempo. Si quieren le pueden tomar una foto para que se lleven como el resumen de todo lo que hemos visto en este año y medio. Pero básicamente les nombro pues las series que vimos, ¿no? Entonces vimos claves para una vida plena, vimos nuestra responsabilidad hacia el mundo, vimos la ley y la gracia, y vimos los enemigos del carácter cristiano. Vimos también marcando la diferencia, ¿cierto? Cómo debemos marcar la diferencia en este mundo. Vimos cómo debe ser nuestra vida de oración. Vimos lo que es el verdadero ayuno. Y ya del capítulo 6, 19 hasta el 7, 11, que fue el que vimos hace 8 días, pues hemos visto como temas varios. Entonces, bueno, haciendo ya como este pequeño resumen, yo les pregunto, si pudiéramos resumir en una frase qué nos enseña el Sermón del Monte, pues ustedes cómo lo resumirían, ¿no? ¿Cómo en qué pensarían ahí? Y el sermón básicamente se trata de cuál debe ser nuestra manera de vivir y cuál debe ser nuestra forma de tratar a los demás, ¿sí? Todo lo que vimos en el Sermón del Monte se resume en esto. Y bueno, ¿por qué Dios pues, nos habrá querido enseñar esto? Quiero que veamos Isaías 1:17. Una parte del versículo nos dice, aprended a hacer el bien, ¿sí? Dios nos dio todas estas enseñanzas durante año y medio porque Él quiere que nosotras aprendamos a hacer el bien. Él ya nos dijo a través de cada enseñanza cuáles son las cosas que Él espera de nosotros, hacia Él, pero también hacia las demás personas. Y veamos también Amós 5:14. Nos dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Entonces podemos decir, no, pues si yo ya estoy viva, porque dice que viváis. Básicamente porque, pues sí, estamos acá vivas. Dios también ya nos dio una vida espiritual a las que lo hemos recibido en nuestro corazón, pero tenemos nuestra carne, ¿cierto? Y nuestra carne también puede tender a buscar el mal. Y Él quiere que busquemos lo bueno, que hagamos el bien, porque dice que así Él va a estar con nosotros, ¿sí? Entonces, esto es tener como una vida viva, entre comillas, una vida que valga la pena, una vida que agrade a Dios y una vida en la cual pues, se pueda ver la mano de Dios sobre nosotras, ¿no? Que nosotros la podamos ver y los demás pues también lo puedan hacer. Y bueno, esta es la parte, el punto A, ¿cierto? Ahora pasemos a la parte B. Tratemos a los demás como queremos ser tratadas, porque ya aprendimos cómo a través de una verdad fundamental. Entonces, como les decía, hubo una verdad que Jesús estuvo transmitiendo también a través de todo el sermón. Y esta verdad es que los actos son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. No podemos obviamente recordar todas las enseñanzas, pero vamos a ver 2 versículos que vimos en el sermón y que nos enseñaban mucho sobre esto. El primero está en Mateo 5, del 21 al 22a. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces aquí vemos que Jesús no condena solo el homicidio, ¿cierto? Sino que Él también condena la ira en el corazón, porque esa ira que guardamos en nuestro corazón, si avanza, puede volverse a la final un homicidio. Entonces, este es un ejemplo. Y el siguiente está en Mateo 5, del 27 al 28. Nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Entonces igual acá Jesús no condena solamente el acto sexual en sí, sino que condena codiciar a otra persona en el corazón, porque si eso avanza va a terminar probablemente en adulterio. Entonces pues por eso Jesús enseñó, digamos, esta verdad a través de todo el sermón, ¿no? No es solo lo que hacemos, sino lo que hay en nuestro corazón, es lo que desencadena nuestras acciones. Y bueno, Jesús transmitió esta verdad fundamental porque había un problema en ese momento. Los fariseos, en el contexto de nuestro versículo, estaban ahí presentes, ¿no? Cuando él estaba enseñando, y ellos estaban enseñando una forma equivocada de relacionarse con Dios, ¿no? Ellos eran los líderes espirituales y religiosos de la nación de Israel, pero ellos mismos ni siquiera entendían la forma correcta de relacionarse con Dios. Y ellos estaban enseñando que la relación con Dios se daba a través de cumplir un sistema de reglas, ¿sí? Si bien pues Dios dejó la ley, ellos estaban dejando a un lado la limpieza y la honestidad del corazón. Y esto es opuesto al verdadero deseo de Dios. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Marcos 12:33, por favor. Ahí al ladito de Mateo. El siguiente libro es Marcos, capítulo 12, versículo 33. Listo, entonces nos dice: y el amarle, haciendo referencia a Dios, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues lo que vemos es que Jesús nos enseña pues esta verdad, y es que, como acabamos de leer en el versículo, lo que a Dios le importa es el corazón y la intención, más que estar cumpliendo pues un poco de reglas, ¿no? Y quiero que me acompañen ahora también a Mateo 23, ahí al ladito de nuevo, Mateo 23, vamos a leer del 1 al 5 y luego vamos a saltar al 23. En estos versículos pues nos muestra un poco como de lo que estaba sucediendo con los fariseos, ¿no? Qué era lo que pasaba ahí en ese momento y por qué Jesús pues estaba corrigiendo la enseñanza de ellos. Mateo 23, empezamos en el versículo 1 y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y saltemos al 23. Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, como lo vemos aquí, pues los fariseos tenían algunos problemas. Eran hipócritas porque solamente daban apariencia de cumplir la ley, pero era solamente para ser vistos y exaltados por el pueblo, nada más. Imponían cargas que, como dice el versículo, ni ellos mismos podían cumplir. Y estas cargas pues hacen referencia a una larga lista de normas inventadas que ellos le añadían a la ley, ¿sí? Ellos interpretaban la ley y le añadían más y más normas. Y quiero darles pues un ejemplo nada más, y es que bueno, en la ley de Moisés, el día de reposo era el sábado. Y ese día pues implicaba no trabajar. Sencillo, ¿cierto? Pero no, ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ver qué implica trabajar. Entonces sacaron 39 categorías de lo que significaba trabajar, y dentro de eso habían unas subcategorías en donde se definía, por ejemplo, cuántos pasos se podían dar en el día o cuántas letras se podían escribir. A ese nivel llegaba ese invento de los fariseos. Y esto se llama legalismo, ¿no? O sea, estaban guiando al pueblo de una forma equivocada. Los estaban llevando a relacionarse con Dios
a través de obras, ¿no? Buscando la salvación, buscando el cielo a través de buenas obras, llenándose de muchas cosas de hacer y hacer y hacer, pero a la larga ni siquiera las podían cumplir. Y veamos lo que nos dice Mateo 15, del 8 al 9. Por eso Jesús les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, pues sí, los fariseos inventaban muchas cosas añadidas a la ley, y esto era lo que le enseñaban al pueblo y lo mandaban como si fuera la palabra de Dios, cuando era algo que ellos simplemente estaban ahí añadiendo porque estaban enamorados de la ley. ¿Sí? Amaban a la ley más que a Dios, y pues estaban pretendiendo cumplirle de una forma que Dios jamás pidió que se hiciera. Así que bueno, esta verdad es fundamental, ¿cierto? Los actos son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si la tenemos en cuenta es la manera en la que vamos a poder pasar todas esas 50 enseñanzas que ya recibimos, de la teoría a la práctica, ¿sí? Jesús no quiere de nosotras conocimiento, no quiere que lleguemos acá y nos memoricemos los 50 títulos de las enseñanzas que vimos, no, porque el conocimiento solo envanece finalmente. Él no quiere que cojamos todas esas 50 enseñanzas y las volvamos una regla que tenemos que cumplir a la fuerza, porque cuando nos imponemos cosas, a la final pues terminamos pecando. Como cuando uno está en dieta y se quiere comer un pastel de chocolate y no puede, y ya el día que termina la dieta, mejor dicho, no se come un pedacito sino todo el pastel, algo así, ¿cierto? Cuando nos limitamos y nos ponemos cargas a nosotras mismas, tratando de no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, al final terminamos fallando, y muy grave muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere a través de esto? Que nosotras tengamos un corazón apropiado para vivir cada una de esas enseñanzas. ¿Qué implica un corazón apropiado? Implica que sea un corazón limpio y que sea un corazón con motivaciones puras delante de Dios, para que así, pues digamos, nuestros buenos actos simplemente sean una consecuencia, ¿cierto? Una manifestación de lo que estamos guardando en el corazón. Entonces, bueno, hasta aquí nuestro primer punto, y pasemos ya a aplicarlo. Entonces, bueno, ahí les pregunto: ¿cuántas de las enseñanzas del Sermón del Monte recordábamos? De todo lo que hemos visto en este año y medio, ¿de qué nos acordamos? Dios nos habló, como les dije al inicio, de nuestra forma de vivir y tratar a los demás. Y pensemos si esto fue importante para nosotras. ¿Lo estamos aprovechando? Cuando nosotras venimos acá, estamos aprovechando cada una de las enseñanzas que estamos recibiendo. Estamos guardando en nuestro corazón, pues bueno, sí, todo lo que hemos aprendido, y esto resulta en cambios visibles para nuestra vida. Hoy nuestra forma de tratar a las personas podemos decir que es diferente a como era hace año y medio cuando comenzamos con esta serie. Pensemos en esto, porque si nada de esto está pasando, si tal vez venimos acá y salimos igual que lo que entramos, si llegamos y se nos olvida apenas salimos qué fue lo que vimos, o si la enseñanza nos pasa por encima, pues pensemos por qué estamos viniendo, ¿no? Si estamos viniendo de pronto por obligación de algún tipo, por costumbre, porque bueno, ya es sagrado ir a damas cada 8 días, o no sé, porque se nos volvió un club social y venimos acá a ver a las amigas y ya, pero la enseñanza a la final es lo de menos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya Dios nos dio muchas cosas para vivir, entonces bueno, apreciémoslas. Y también les pregunto, bueno, acá Dios, pues como vimos durante el punto, Él quiere que vivamos muchas cosas que Él nos pide, pero nada de esto va a ser posible si primero no tenemos una relación personal con Él, ¿sí? O sea, no vamos a poder cumplir absolutamente nada si primero no tenemos esa relación personal con Dios. Ahora, pues si ya la tenemos, les pregunto, ¿cómo está esa relación? Es una relación viva y mutua, como lo enseñó Jesús, ¿cierto? Una relación en donde nuestro corazón va escuchando, va ajustando, donde estamos atentas a la voz de Dios. Y pues por eso nos nace hacer el bien a los demás. O tal vez es una relación
como la de los fariseos. Porque sí, puede que digamos, bueno, yo soy cristiana, yo soy salva, yo vengo acá a la iglesia no sé hace cuánto tiempo, pero tal vez estamos solamente cambiando de religión. Cuando llegamos aquí, entonces ya las reglas no son aquellas, sino estas, y ahora nos estamos imponiendo reglas para cumplir, y tal vez las estamos cumpliendo como por amuleto, ¿no? Por pata de conejo, porque la tengo que cumplir a ver si me va bien, porque si no, qué miedo, ¿no? ¿Qué tal me pase algo? O tal vez la cumplimos por apariencias, para que no nos molesten, para que no nos digan nada, ¿sí? Pero bueno, pues finalmente Dios lo que quiere es que tengamos un corazón dispuesto a obedecer de forma correcta pues todo lo que Él nos ha enseñado. Ahora, pasando ya a nuestro segundo punto. El segundo punto nos dice, bueno, trata a los demás como quieres ser tratada, porque Jesús nos da una clave que nos impulsa. Volvamos por favor a nuestro versículo en Mateo 7:12, para ver pues lo que continúa. Estamos ahí, solamente es devolvernos unas hojitas. Mateo 7:12. Entonces, vuelvo y lo leo, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la segunda parte. Entonces, ¿cómo empieza esta regla? Que este pedacito es la regla de oro. ¿Cómo empieza? Bueno, ahí Dios empieza motivándome con lo que yo quiero para mí. ¿Sí? Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Y vamos a ver pues lo que implica la palabra queráis, ¿no? ¿Qué significa querer? Significa desear, deleitarse en algo, preferir, escoger, ¿sí? Y en Marcos 6:25 nos da un ejemplo. Entonces dice, entonces ella, hablando de la hija de Herodías, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Qué petición tan particular, ¿no? Pero esto nos habla de la intensidad y de la intención de lo que es querer, ¿sí? Las pongo un poquito en contexto, pues Herodías era amante del rey Herodes y ella era esposa del hermano. Y Juan el Bautista pues siempre condenaba lo que ellos estaban haciendo y se los hacía saber. Y a ella obviamente le molestaba mucho y le incomodaba. Y por eso ella quería la muerte de Juan. Así que en el momento en que pudo hacerlo, mantuvo su deseo hasta que lo mataron por petición de ella. Eso era lo que ella quería. Y bueno, quiero que veamos una referencia cruzada de nuestro versículo de Mateo 7:12, que está en Mateo 22, del 36 al 39. Este versículo nos presenta las mismas palabras de Mateo 7:12, pero vistas como desde otro ángulo. El versículo dice, maestro, ahí un fariseo le estaba preguntando a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, acá la clave es entender que Jesús nos está llevando a una posición muy sensible como seres humanos, y es el amor a nosotros mismos, ¿sí? Él quiere que nos paremos desde ahí, que pensemos qué quiero para mí, como veamos la definición, qué quiero, qué deseo, qué prefiero, en qué me deleito yo. Y partiendo de ahí, pues Él nos hace considerar, bueno, ¿cómo te gustaría que te hablaran? ¿Sí? Y acaso le voy a citar pues algunos de los temas que vimos en el Sermón del Monte, pero bueno, a uno le gustaría que le hablaran con amor, ¿no? Con paciencia, con honestidad, con misericordia. O bueno, ¿cómo te gustaría que te trataran? Sin enojo, sin falsedad, amablemente, con humildad, con mansedumbre, con prudencia, ¿cierto? Uno quisiera recibir eso. O piensa en alguna situación difícil, ¿cómo te gustaría que fueran contigo en medio de esa situación? No sé, bueno, que se busque la paz, que no haya hipocresía, tal vez, que haya perdón, ¿sí? Son solo algunas cosas, como les digo, de las que vimos, pero seguramente a todos nos gustaría que nos traten de esa manera, ¿cierto? O sea, yo no creo que acá alguien alce la mano y diga como, no, a mí me gustaría que me trataran todo lo opuesto a lo que me acabas de mencionar, porque no es verdad. Como nos dice Eclesiastés 2, del 24 al 25.
No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Pues básicamente Dios conoce nuestra naturaleza. Él sabe que nosotras no nos preocupamos tanto por alguien como por nosotras mismas y por nuestro bienestar. Es nuestra naturaleza humana. Así que sabiendo que nosotras nunca buscaríamos algo malo para nosotras, Él nos contextualiza y desde ahí nos dice, listo, pues eso que ustedes quieren que hagan con ustedes, entonces ahora háganlo ustedes con los demás. Y ese es el punto B de nuestro segundo punto. Y acá está, pues, digamos, como nuestra regla de oro, que consiste en hacer a los demás. Y bueno, si todavía a este punto te estás preguntando qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? ¿Qué espera Dios que haga con los demás? Bueno, recuerden que la respuesta es aplicar todo lo que ya vimos en las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿sí? Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y por eso yo les decía al inicio que la regla de oro pues es una muy buena noticia, porque en esta pequeña regla Jesús resume todas las enseñanzas que nosotras ya recibimos. Así que podemos decir que si aplicamos solo esta regla, automáticamente ya vamos a estar viviendo todas las 50 enseñanzas que recibimos aquí. No estamos matando solo 2, sino como 50 pájaros de un solo tiro, ¿cierto? Algo así. Entonces, bueno, al estudiar el versículo, pues me llamaba mucho la atención la palabra hacer, porque es el centro de nuestro versículo, ¿no? Se repite 2 veces en una porción muy pequeñita, en un versículo muy pequeño, y aparte pues es la acción que Jesús nos está mandando a ejecutar. Y pues me gustaba mucho la definición. Dice, hacer es seguir algún método para expresar mediante hechos los sentimientos y pensamientos. Eso es hacer. Y por eso les decía en el primer punto que ahí está la importancia de la intención que hay detrás de lo que hacemos. Pero el énfasis acá no es ese. El énfasis aquí es ver la manera en que Jesús nos está formulando la regla de oro. Entonces, bueno, seguramente ustedes han escuchado toda su vida la frase de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y resulta que sí, esto viene de muchas religiones y filosofías que formulan esta misma regla, pero en un sentido negativo, ¿sí? Es un sentido como de advertencia o de peligro. Pero Jesús lo hace de forma diferente, ¿sí? Ya vimos que Él lo hace en sentido positivo. Entonces, al formular esta regla positivamente, Jesús nos está animando y nos está motivando a servir a los otros, ¿cierto? En vez de evitar. Él nos está llevando a hacer algo bueno en vez de simplemente abstenernos de hacer algo malo, ¿sí? Él nos lleva al punto de responder bien a quien nos haga mal, ¿sí? O sea, Él nos quiere de verdad haciendo. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Quiero que veamos un versículo en el que Él nos deja como muchas aplicaciones. Lo voy como a parafrasear un poco, y es Mateo 5, del 43 al 47. El versículo comienza diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y pues sí, eso es lo que siempre nos enseñan, ¿no? Al que me quiere lo quiero, al que no me quiere pues no lo quiero. Pero Jesús nos dice, no, así no es. Yo os digo, amen a sus enemigos. Piensen de pronto pues sí en una persona que no sé, que les cueste o con la que no se la lleven muy bien. Ojalá no sea por ustedes, ¿no? Pero sí, a veces uno no, como dicen, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Algo puede pasar con alguien. Y tenemos, bueno, como dice ahí, enemigos o personas que nos maldicen o que nos aborrecen o personas que nos ultrajan, nos persiguen de alguna manera, ¿no? Que nos hablan mal, nos hacen sentir mal, nos incomodan, bueno, pueden pasar muchas cosas. Pero piensen desde ahí que Jesús nos dice, bueno, ámenlos, bendigan a quien les maldice, hagan bien a quien los aborrezca, o sea, si alguien les hace mal, ustedes respondan eso con bien y oren por ellos. Al orar, de verdad que Dios cambia el corazón de uno, ¿sí? Y a veces no lo hacemos porque no queremos que nos cambie el corazón, pero de verdad, pues Dios nos pide como hacer todo lo opuesto a lo que este mundo está acostumbrado, ¿cierto? Que siempre es apagar mal por mal o, como les digo, abstenernos simplemente de no hacer algo malo, pero tampoco nos movemos a hacer nada bueno.
Y al final el versículo nos dice algo así como, bueno, si solo amamos a los que nos aman y saludamos solo al que es nuestro amigo, pues qué diferencia va a haber con alguien que no es cristiano, ¿sí? ¿Quién va a poder ver a Dios en mi vida? No va a haber ninguna diferencia. Entonces, bueno, Jesús nos motiva pues a tener justamente esa iniciativa, porque nuestro versículo en Mateo 7:12 continúa diciendo, así también haced vosotros, ¿sí? Podría leerse como, así hagan ustedes mismos. ¿Esto qué nos quiere pues hacer ver? Que tenemos que tener cada una la iniciativa para actuar y para hacer algo bueno, ¿sí? Recuerden, hacer algo bueno en vez de solo quedarnos quietos y solamente evitar hacer algo malo. ¿Y por qué pues tener esta iniciativa? ¿Por qué ser activas? Pues esto sale del contexto previo, recuerden, no lo pierdan, de que estamos pensando en las cosas que quisiéramos para nosotras, ¿sí? Desde ahí estamos pensando, entonces por eso tenemos esa iniciativa de hacer bien a los demás. Bueno, no se trata de esperar a que el otro lo haga o que alguien venga y lo haga por mí, que me reemplacen, no. Cristo quiere que cada una de nosotras sea activa en hacer el bien a los demás, porque ya somos libres del pecado. Y para eso Dios nos dio esa libertad, justamente, para aprovecharla bien, como lo dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ahí, en estas cosas es donde Dios quiere pues, que aprovechemos bien nuestra libertad. ¿Sí? No nos salvó para quedarnos cruzados de brazos hasta ir al cielo algún día, sino para ser activas en ser un buen testimonio de Él, pues a través de nuestras obras y así poder compartir y ganar a otros para Cristo. Así que bueno, pasemos acá a la otra parte del versículo, que termina diciendo así también haced vosotros con ellos. Y uno pues va a poner a pensar, si uno lee el versículo y le quitamos el pedacito de con ellos, igual el versículo se entendería, ¿cierto? Pero Jesús añade esto porque esto resalta a quién debemos tratar nosotras como queremos ser tratadas. Y básicamente pues es a todo el mundo, ¿sí? A cualquier persona. Ellos hace referencia a la primera parte del versículo que dice todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿sí? ¿Quiénes son los hombres? Pues cualquier ser humano, a eso hace referencia esa palabra. Así que Dios nos quiere enseñar y lo deja ahí con propósito porque pues Él no discrimina y nosotras tampoco tendríamos por qué hacerlos. Acá no vemos ninguna condición, no hay ninguna excepción. Acá Él nos dice a todo el mundo, pues trátenlo como les gustaría ser tratadas. Miremos Efesios 6:9. Nos dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces aquí Pablo está diciéndole a los siervos cómo se deben portar con sus amos, pero les dice a los amos, ustedes también tienen una forma en la que deben portarse con ellos. Entonces para Él ni nadie es más ni nadie es menos, todos deben portarse bien con todos. Y bueno, pasando ya a las aplicaciones de este segundo punto, bueno, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que muchas veces en la vida gastamos mucho tiempo pensando en lo que queremos y deseamos, ¿sí? Pero sobre todo en lo que queremos o esperamos de personas o de situaciones, ¿no? A veces uno se mete ya como en el video de, no, es que si me hubiera respondido así, yo hubiera dicho esto, y si esto hubiera pasado así, o sea, como que a veces uno pierde mucho tiempo en eso. Y bueno, pensemos dentro de ese pensamiento o incluso obviamente dentro de las situaciones, nosotras nos tomamos el tiempo para ponernos en los zapatos de la otra persona. Pensamos en ese momento lo que la otra persona necesita, lo que la otra persona siente, buscamos la forma de entenderlo, aún podemos ceder para que haya un mejor trato. A veces hay situaciones en las que el otro, no sé, está molesto o nos está hablando mal, o incluso hay momentos en los que pueden ser injustos con nosotros al decirnos cosas que en realidad no son. Y a mí una vez me pasó, una persona me dijo un poco de cosas muy injustas que yo dije como, pero eso no es verdad, esa no era la motivación de mi corazón. Y en ese momento yo reaccioné mal
¿Y qué pasa? Pues uno agranda el problema, ¿cierto? Pero después Dios me llevaba a pensar, oye, ¿por qué crees que está diciendo eso? O sea, como que considéralo. Aunque no sea verdad, piensa de dónde lo está sacando, por qué se siente de esa manera. Y eso me ayudó a mí a ceder y a tratar de solucionar la situación de una manera diferente. Aunque seguía siendo injusto lo que me estaba diciendo, me puse en sus zapatos para poder darle un mejor trato, ¿no? Y es pues lo que Dios quiere que hagamos. O pensemos si pues generalmente solemos ser egoístas y van primero y por delante mis pensamientos, mis prejuicios, mis sentimientos o mis deseos, ¿cierto? Y nadie nos mueve de ahí. Y desde ahí pensamos para tratar y para actuar, ¿sí? Sin considerar a nadie más. O pensemos tal vez si de pronto somos apáticas, ¿no? No, pues yo no hago nada malo, pero pues tampoco haces nada bueno, ¿sí? No nos esforzamos por estar haciendo nada bueno, no somos activas como Jesús nos lo está pidiendo en el versículo. Recordemos, si no somos activas, pues nunca vamos a marcar una diferencia y nadie va a poder conocer a Dios a través de nuestra vida. Y bueno, tal vez sí vamos un poco mejor. Y si somos de las personas que tienen en su corazón la iniciativa de hacer bien a los demás, si estamos ahí, bueno, pendientes, preocupados, ayudando, bueno, haciendo el bien a los otros, preguntémonos si llegamos hasta cierto punto. Si de pronto tenemos alguna condición, si decimos, bueno, yo llego hasta aquí, o si esta persona hace, yo hago, pero si no hace, entonces yo no hago. Mantenemos de pronto un buen trato, incluso si no estamos recibiendo lo mismo de vuelta. O vamos más allá, como lo veíamos en el versículo donde parafraseábamos, nuestro corazón está dispuesto a pagar con bien lo que incluso otro nos está haciendo con mala intención. Pues bueno, Dios nos quiere llevar como a pensar hasta dónde tenemos limitada nuestra buena disposición. Y pensemos también si probablemente hacemos acepción o excepciones y nos volvemos selectivas, ¿cierto? Entonces, a este sí lo trato, a este no lo trato, y si lo trato, a este lo trato así, a este lo trato de otra manera, y no, como veíamos, pues Jesús decía a todos por igual, ¿cierto? Todos merecen ser tratados como ustedes quisieran, pues que las trataran. Y bueno, para nuestro tercer punto, ya para finalizar, después de ver que Jesús nos dice en el primer punto, trata a los demás como quieres ser tratada porque ya aprendiste cómo hacerlo. En el segundo, porque ya vimos que Él nos da una clave que nos impulsa, ¿cierto? Que es pensar en hacer a los otros como quisiéramos para nosotras. Finalmente nos dice, bueno, traten a los demás como ustedes quieren ser tratadas, porque al vivirlo van a estar sucediendo dos cosas. Vamos de nuevo otra vez a nuestro versículo, a Mateo 7:12. Y el versículo, bueno, lo voy a leer todo para terminar, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces la palabra porque pues nos asigna una razón, ¿sí? Nos da un argumento o explicación. Así que aquí pues podríamos entrar a preguntarnos, bueno, ¿por qué a causa de la ley y los profetas debemos tratar a los otros como queremos ser tratadas? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Entonces la primera razón es porque estamos obedeciendo a Dios. Al obedecer este mandato, estamos obedeciendo a Dios. Suena muy obvio y pues este pedacito no es nada profundo, pero vamos a ver de dónde sale. Entonces, bueno, la ley pues básicamente era lo que es el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y era pues el sistema moral enseñado en el Antiguo Testamento. Los profetas eran las enseñanzas expuestas en los libros escritos por estos hombres a quienes les era revelada la palabra de Dios. Entonces digamos que esta frase de la ley y los profetas es muy usada en el Nuevo Testamento para referirse al conjunto de las escrituras judías de esa época, ¿sí? Es eso. Vamos a ver un ejemplo donde lo mencionan, que es en Hechos 13:15. Entonces busquémoslo por favor en la Biblia. En Hechos, después de Juan, viene Hechos capítulo 13, versículo 15.
Entonces, bueno, Hechos 13:15 nos dice, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, pues en contexto, aquí estaban Pablo y Bernabé, estaban en una sinagoga y en ese momento estaban escuchando la lectura y explicación de la ley y los profetas. Es como decir más o menos que nosotras venimos aquí el domingo a escuchar la explicación y la prédica de la palabra de Dios que sale de la Biblia. Era eso. Entonces, pues en resumidas cuentas, la ley y los profetas era para Israel lo que para nosotras el día de hoy es la Biblia, ¿sí? Solo que hoy nosotras pues ya la tenemos completa, pero es eso, la palabra de Dios. Entonces, bueno, sí, la ley pues era como la guía, como ya les dije, la guía moral para Israel. Ahí ellos pues se llevaban para hacer sus ritos, ahí tenían sus costumbres. Básicamente era el manual de vida que Dios les había dejado a ellos como pueblo. Y de su obediencia, de la obediencia a la ley, dependía si venía sobre ellos la bendición o la maldición. Y lo vamos a ver en un versículo ahorita, Josué 1:8, cuando Dios da a Josué como líder sucesor de Moisés la instrucción de escuchar, guardar y obedecer su ley. Acá veamos el versículo, nos dice, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, bueno, ¿qué implica esto para nosotros, no? Ya entendimos que es la ley, que son los profetas y eso que tiene que ver. Bueno, vamos a comparar. Para Israel, pues ellos tenían la ley y los profetas, así como nosotras tenemos la Biblia el día de hoy. Para ellos la ley era la palabra de Dios y era el manual de vida. Y eso es lo mismo para nosotras como cristianas del día de hoy, la Biblia, ¿cierto? Es nuestro manual de vida y creemos que es la palabra de Dios. Dios se agradaba en la obediencia a la ley, así como Dios se agrada de que el día de hoy nosotras seamos obedientes a su palabra. Y pues al pueblo le venía bendición por obedecer, igual a nosotras nos viene el día de hoy bendición por obedecer a la palabra de Dios. Creo que no hay nadie que pueda decir que le hizo caso a Dios y le fue mal, la verdad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que implica para nosotras, en resumidas cuentas, lo que Jesús nos está diciendo aquí es, bueno, traten a los demás como quieren ser tratadas, porque al hacerlo me están obedeciendo, ¿sí? Como les dije al inicio, pues nada profundo, pero así es. O sea, él dice, ¿por qué les pido esto? Que lo hagan, ¿por qué deberían hacerlo? Pues porque me están obedeciendo y ya, o sea, es eso, ahí no hay nada más. Y pasemos ahora entonces a nuestro punto B, y es que Él quiere que tratemos a los demás como queremos ser tratadas, porque al vivirlo, pues ya vimos, le estamos obedeciendo, pero además lo estamos agradando, ¿sí? Entonces, al obedecer, ¿qué pasa? Estamos agradando a Dios. Y bueno, si ustedes recuerdan el segundo punto, ahí veíamos pues que la motivación de la regla de oro no era, no hago para que no me hagan, ¿cierto? Ya vimos eso. Pero acá vemos otra forma en la que se puede como malinterpretar la regla de oro. La regla de oro tampoco viene de hago para que me hagan. Este es otro sentido que seguramente muchas veces hemos escuchado, como no, haz lo que quieres, haz con los otros lo que quieres que te hagan a ti. Seguramente sí, lo hemos escuchado mucho. Pero no es un amuleto, ¿no? Dios no nos dejó un amuleto. Él simplemente nos está diciendo, ponte en los zapatos del otro y trátalo como a ti te gustaría ser tratada. En fin, no dice nada más. Esto no trae ninguna retribución, no tiene ningún interés de por medio y tampoco nos da la garantía de que si tratamos así a las personas vamos a recibir lo mismo de vuelta. Entonces, ¿por qué obedecer?
¿cierto? O sea, ¿qué sentido tiene yo esforzándome por ser toda linda, toda amable, toda chévere con los demás, estar ahí para los otros y no, yo no recibo lo mismo de vuelta? ¿Qué nos motivaría a hacerlo? Bueno, pues como les acabo de decir, todo depende de nuestro corazón, ¿cierto? Todo depende de la motivación que hay en él. Miremos lo que nos dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, bueno, pues para Dios la obediencia es lo máximo, se complace, le agrada, y precisamente agradarle a Él es lo que debería motivarnos a nosotras a obedecerle, ¿sí? ¿Por qué querer que Dios esté feliz conmigo? Pues bueno, les doy una razón. Por amor. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y ese amor debe nacer de que Él nos amó primero, como lo dice 1 Juan 4:19. El amor es lo que nosotras debería motivarnos, porque Él primero nos mostró a todas y cada una de nosotras el más grande amor. Quiero que vayamos por favor a la Biblia, Juan 3:16 al 17. Juan 3:16 al 17. ¿Listo? El versículo nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, como les digo, es el más grande amor que Dios nos mostró primero. Fue el de un Padre, que es Dios, dando a su único Hijo, porque no tenía más, ¿cierto? Él no dio a uno de tantos, dio al único que tenía, a Jesús. Él lo dio en sacrificio, como Salvador, para limpiar nuestros pecados. Y así darnos la oportunidad a ti, a mí, a cada una de nosotras, de salvarnos de algo que es de ir a un infierno y poder tener vida eterna junto a Él, el día que pues ya dejemos este mundo, ¿cierto? Y tal vez si tú ya has escuchado esto muchas veces, o no, tal vez hoy es la primera vez, pero el punto es que todavía no has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal. Bueno, al final aquí en este saloncito van a poder encontrar a Olga, a Carolina, y en 10 minutos ellas le pueden mostrar de la Biblia cómo recibir a Jesús como Salvador, y pues créanme, vale la pena ese tiempito. Y bueno, ya para finalizar, pues las quiero animar a dos cosas. La primera es a recordar esta promesa que Dios nos da. Colosenses 3 del 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y bueno, la clave acá es entender que la recompensa por tratar a los otros como queremos ser tratadas y por obedecer a Dios en cualquier otra cosa, pues no viene de las demás personas, la recompensa viene de Dios, ¿sí? Él nos lo promete y eso es lo que a nosotras nos debe motivar. Por eso nuestra motivación pues no debería basarse en las situaciones, en las emociones, en las personas, ¿cierto? En su agradecimiento o retribución o comportamiento con nosotras, porque si ponemos ahí nuestra motivación, pues en algún momento se nos va a acabar, ¿cierto? Hasta ahí nos va a llegar. Y lo segundo es que esas consecuencias o, bueno, esa retribución no solamente la vamos a tener un día en el cielo por parte de Dios, sino que mientras estemos aquí también vamos a tener una retribución a las cosas que hagamos. Deuteronomio 10 del 12 al 13 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad
Entonces, bueno, como les decía, nosotras acá vamos a vivir las consecuencias de obedecer o de no obedecer a Dios. Quiero que nos vayamos con esto en mente. Al aplicar cada enseñanza que Dios nos ha dado, estamos siguiendo la guía de alguien superior a nosotras, alguien que sabe qué es lo mejor, aún más que nosotras mismas. Y no menospreciemos ninguna enseñanza. Dejemos de pensar también al obedecer a Dios que le estamos haciendo un favor, porque finalmente, como dice el versículo, lo que quiere es prosperidad para nuestra vida. El beneficio de obedecer a Dios no es para Él, es para nosotras. Y me llamaba la atención que lo opuesto a prosperar es fracasar. ¿Sí? Dios no nos quiere fracasadas, no quiere una vida fracasada. Él quiere una vida que prospere, como les decía al inicio, una vida donde se pueda ver que Él está con nosotras. Y bueno, el tratar a los demás como queremos ser tratadas, pues hace parte de esto. Y bueno, ya las aplicaciones de este punto. Bueno, les pregunto a todas, esa pregunta también me la hice yo, ¿qué tanto nos importa obedecer a Dios? Puede que, bueno, para ti la Biblia sea la guía de tu vida. Si es así, seguramente tú haces lo que Dios te pide sin pensarlo 2 veces. Y qué bueno, o sea, si es así, sigue así, de verdad. Sigue experimentando lo que es la buena voluntad de Dios y hazlo una y otra vez. Pero tal vez eres de las personas que siempre está luchando con lo que Dios manda. Claro, en su palabra y luchas con eso. O tú le pides que te guíe en una decisión específica y Él lo hace. Y luchas con lo que Él te está mostrando hacer. O tal vez eres una persona que se va de frente contra la voluntad de Dios y no te importa. O eres una persona que disfraza la Biblia para tener un pie aquí y otro allá, ¿no? Entonces, como acomodo la Biblia para que diga lo que yo quiero hacer. Y si estás ahí, pues te pregunto, ¿qué es entonces la Biblia para ti? ¿Sí? ¿Eres de las personas que no reacciona hasta que no se da contra el muro y así le cambia el corazón? Sino antes no eres sensible y Dios te tiene que estar convenciendo de que, por favor, le obedezcas. Y bueno, pregunto también, si vamos bien, tal vez, bueno, es tu amor a Dios y el querer agradarle a Él lo que te motiva pues, en tus acciones hacia los demás. O tal vez haces las cosas aquí y allá por interés. Si de pronto no hay provecho de por medio, entonces para ti no vale la pena tratar a alguien o tratarlo bien. O pensemos, porque a veces también, aunque estemos haciendo las cosas, puede haber algo de hipocresía en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, actuando de cierta manera para quedar bien, pero en realidad teniendo otra cosa en nuestro corazón. Y bueno, si aún tú dices, no, bueno, yo tengo el corazón correcto, bueno, pues piensa si te desmotivas por no recibir lo mismo que das. Porque si te desmotivas por eso, pues estás olvidando que es a Dios a quien estás agradando. No a Pepita, no a Juanito, no. Es a Dios. Y es Él quien te va a recompensar. Nadie más. Finalmente, pues vuelvo otra vez a nuestras amigas invitadas. Quiero preguntarles si personalmente, para ti que estás aquí hoy, significa algo que Jesús haya muerto en la cruz por ti. Porque lo hizo por cada una de nosotras. Esto es algo que tenemos como de conocimiento de cultura general, pero piensa, ¿qué significa para ti que Él haya muerto en la cruz? ¿Tienes claro el momento específico en el que tomaste la decisión de recibirlo como tu Salvador personal? Si no es así, pues una vez más vuelvo y te invito aquí al final de nuestra reunión en este salón. Pueden entrar para que las guíen en cómo hacerlo. Pues no se vayan sin tomar esta decisión. Y bueno, ya concluyendo. Por medio de Mateo 7:12, bueno, podemos ver que cada vez que Dios nos pide algo, también nos enseña cómo hacerlo. Y a través de cada enseñanza del sermón, Él nos dio la guía para saber cómo dar el mejor trato a los demás y cómo preparar nuestro corazón para hacerlo de forma correcta, ¿no? Entonces, pues ya no tenemos excusa. Lo segundo es que nuestro trato a los demás no debe ser selectivo, no debe basarse solamente en evitar hacer algo malo,
sino en hacer el bien activamente. Y al hacerlo, pues no estar buscando conveniencia de por medio y tampoco poniendo nuestras expectativas en recibir lo mismo de vuelta. Finalmente, nuestra motivación para obedecer a Dios en este mandato y en cualquiera debe ser agradarle por el amor que le tenemos, confiando en su recompensa y teniendo un corazón adecuado del que pues nuestros actos nacen de forma natural y sincera y que no es un corazón que solamente está imponiéndose reglas. Y listo, eso era el día de hoy. Muchas gracias.